Y entramos con Laberintos del Arte. Aquí tenemos a nuestros amigos de Laberintos, Manuel Fernández y Alegra García. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Café de la Lluvia, queridos amigos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, bueno, en primer lugar, felicitar al Café de la Lluvia por estos 10 años y que sean muchos más. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias, chicos, y muchas gracias también porque sois parte muy importante de este proyecto. Colaboráis activamente con el mismo a través de artículos y también en espacios de podcast y ya Twitch también. Ya estamos a todo, como podéis ver. Todo. Y eso se agradece muchísimo porque dais un valor añadido tremendo a este espacio, así que también mi felicitación a vosotros porque también sois parte, ¿no? Como era Gil de Gálvez y es Gil de Gálvez, vosotros también lo sois, lleváis muchos años. Yo no sé si recordáis el primer programa. Sí, el de Monk. En Radio Vallecas. Sí. El primer programa en Radio Vallecas. ¿Qué Sí. pensabais ahí? Que estabais aquí con este hombre loco. No sé muy bien qué pensabais en aquel momento. Salió muy bien, la verdad. Sí, pues fue una gran oportunidad. Nosotros no habíamos hecho radio nunca y bueno, nos gustó mucho el medio, nos gustó mucho pues poder comunicarnos con los demás a través de la radio. Estuvo muy bien. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿De qué nos vais a hablar? ¿Habéis preparado cositas? Sí. Cositas, sí. Pues ¿Cómo lo vais a hacer? La verdad es que con esto de los 10 años dijimos, bueno, vamos a intentar jugar un poco con el número 10 y dijimos, venga, pues museos, 10 años, 10 museos y bueno, lo difícil ha sido escoger solo 10 museos. La verdad es que tenemos que confesar que nos ha salido una selección un poco descentralizada, como ahora se habla tanto de descentralización de instituciones, de piezas, de cultura en general, pues sí, la verdad es que nos ha salido un poco descentralizada la selección. Y bueno, como toda selección, pues es parcial, es subjetiva y bueno, esperamos que os guste. Sí. ¿Vais Sobre a...? todo hemos querido no ser madrileño-céntricos, que ya lo somos Exacto. demasiado a cabo del año. Bueno, ¿vais... ha sido inconsciente, tenemos que confesarlo. Y luego nos dimos cuenta de, ostras, hemos cogido museos que no están en ningún caso en la Comunidad de Madrid. Bueno, oye, no está mal. Bueno, Manuel eres eres historiador del arte, eres profe de secundaria y Alegra eres conservadora, historiadora del arte y conservadora. De museos, ¿no? Porque yo Sí, cuidado, exacto, no sé, sí. yo por si acaso no meter la pata, que hay muchos Sí. tecnicismos, pero vamos. Así que estamos con dos especialistas dentro de este mundo. Y mi pregunta es, ¿vais a compartir al final, perdonadme, que al final con toda esta locura, ¿vais a compartir imágenes, pantallas, Sí, comparto yo? sí, ¿Cómo? tenemos una presentación que voy a intentar. ¿La comparto ya? Sí, compártela, Venga. vamos a ver si la vemos. Vamos a ver que salga esto bien. No pasa nada. A ver, en teoría estáis viendo ya la presentación, ¿no? Estamos viendo la presentación. Sí. Ahí estamos. Perfecto. Oye, pues pero está sensacional. Oye, yo voy a moveros un pelín, que nos estamos un poquito aquí. A ver, ¿esto cómo va? Está sensacional, ¿eh? No, está sensacional, está tremendo. Está tremendo. A ver, lo único que sí que quiero hacer... vale. Qué guay. Aquí estamos, ya verás. Ya veréis lo que voy a hacer. A ver, no lo vais a ver vosotros ahora porque Yo no, yo solo me veo a mí misma, a mi pantalla. es en Twitch, pero voy a Es hacer aquí posible que sí lo vea. Aquí estamos. Me No, contáis. es un movimiento, un ligero movimiento de cadera, ya está. Perfecto. Vamos allá. Vamos a iniciarnos en este viaje por los museos estatales, autonómicos y locales. Exacto, Contadnos. sí. Os dejo a vosotros, yo os haré preguntas, los oyentes os harán preguntas, pero os dejo que comencéis este Vale. viaje. Pues la verdad es que nos gustaría empezar haciendo precisamente una pregunta, bueno, en realidad dos, a los oyentes y a los espectadores que están ahora en directo. Yo las lanzo, tú, Javier, también puedes contestar si ¿De quieres. acuerdo? Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuántos museos creen los oyentes que hay en España? Esa es la primera. Y después, de todas las temáticas posibles que hay de museos, pues bellas artes, arqueología, etcétera, ¿cuál creen que es la temática que tiene más instituciones museísticas en España? Esas dos cuestiones. Bueno, Damos tiempo. Tic-tac, tic-tac. Que los oyentes vayan contestando. A ver, ¿cuántos museos creo que hay en España? Pues en número. Yo tengo la sensación de que hay muchos museos. Tú, de un número. A ver,
De todo, ¿no? Museos de todo. O sea, aquí no... Sí, en general, Sí, o sea, sí, museo total, de total. todo tipo de Es- temáticas. Que puede ser una locura esto, yo qué sé. Aquí en Madrid ya debe de haber 50, es que sé, es que 400 museos. Para toda España, ¿no? Toda Esa es España, sí. tu apuesta, ¿vale? Y Lo dejamos ahí. del tema de los museos, yo entiendo, bueno, no sé exactamente cómo lo, pero yo entiendo que hay mucho tema historia de los lugares, de las localidades, ¿no? Que a lo mejor lo que hay dentro del museo pueden ser piezas arqueológicas, incluso Ujú. artesanía o cosas de antropología más actual y aparte algunos arte, ¿no? De algún lienzo y demás. Esa es mi visión, ¿vale? Por lo menos lo que he visto en los museos, porque yo he ido a lugares que museos de todo. Claro, pero a ver. Yo ya he dicho, voy a ver los oyentes, ¿eh? Vamos a ver los oyentes. A ver. Yo creo que ya... Mara, vale. De número no salen 200, dice Aroa. Antonio dice 1000. Antonio dice que se ha pasado. Y de temas locales también nos dicen, ¿no? Que es un poco lo que yo pensaba. Dice Aroa. Bueno, pues vamos a ver si... Nada, dejamos un segundillo más y que los oyentes se vayan escribiendo en el chat y que se animen los oyentes, que hay bastantes oyentes y más que va a haber. Y nada. ¿Y temas locales o militares? No sé, dice Aroa. Yo me Ay, marco un Herodoto. interesante lo de militares, son de los grandes desconocidos, los museos militares. Joder, el de Toledo, ¿no? Hay uno en Toledo que es tremendo. Sí, sí, el del ejército. Ese Mira, me acuerdo. dice No soy Ross, yo me marco un Herodoto. Hay más de 3. De 3 a 6 millones. Bueno, no está mal, no se moja. Madre mía. Pues nada, bueno, vamos contándonos ya. Yo creo que ya más Bueno, o pues menos. vamos a desvelar la Ta, 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 cifra. ta, 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 ta. Pues la realidad es que en 2020 hay en torno a unos 1.500 museos en toda España. O sea que los que habéis dicho 200, 400 os habéis quedado un poco cortos. Antonio ha sido el único que Hay casi llega. 1.500 museos, lo que pasa que obviamente, como podéis imaginar, pues el tamaño, la situación de estos museos es muy diversa, ¿no? Porque estamos incluyendo aquí museos enormes en cuanto a instalaciones, plantillas como el Museo del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, pero también en esos 1.500 museos se incluyen museos pequeñitos, ¿no? Que hay en pueblos vinculados a iglesias, en fin, o sea que para que veáis que la realidad de los museos es amplísima. De hecho, aquí en este programa nosotros vamos a traer solo 10, pero imaginaos hasta 1.500, la enorme cantidad de instituciones que son unas auténticas supervivientes porque están luchando siempre contra todo tipo de problemas, de falta de personal, de falta de recursos. O sea que bueno, yo ahí lo lanzo, 1.500 museos, que cada uno vaya contando cuántos ha visto y cuántos podrá ir viendo a lo largo de su vida, pero bueno, es inabarcable, ¿no? La situación y el número de los museos. Y en cuanto a la temática, pues lo voy a dejar ahí un poquito, luego lo Vale. vamos a ver. Y Perfecto. además Sí, lo vamos sí. a ver en un gráfico para que veáis un poquito cómo se reparten esas 1.500 instituciones. Y bueno, lo que os hemos puesto aquí para que entendáis un poco estos museos de los que vamos a hablar, de dónde salen y también entender un poquito cuando en la prensa pues se habla de conflictos o, bueno, conflictos no tan conflictos, pero bueno, determinadas situaciones entre museos, pues que entendamos un poco cuál es esa realidad, porque hablábamos de descentralización en cuanto a la ubicación, pero también en cuanto a la titularidad y a la gestión, pues podemos hablar de una realidad descentralizada porque hay como un reparto de competencias, que eso está ya establecido desde la Constitución. Es decir, que en cuanto a los museos, para empezar, tenemos museos de titularidad pública y después museos de titularidad privada, que dentro de los de titularidad privada pues encontraríamos colecciones particulares, por ejemplo el Museo Carmen Thyssen de Málaga, del que hablamos en un programa ya hace algunos años, los museos de la Iglesia también entrarían dentro de la titularidad privada y luego está el gran grupo que es el de la titularidad pública y aquí veis que hay como 3 grandes grupos, ¿no? Los museos estatales, que son los que dependen directamente
de la Administración General del Estado y normalmente dependen en concreto de determinados ministerios, pues el Ministerio de Cultura, de museos de ciencia, pues dependen de su ministerio correspondiente, etcétera. Después los museos autonómicos, que son los de las comunidades autónomas, y después esos museos locales que pertenecen a ayuntamientos y que tienen un ámbito pues un poquito más restringido. Y como os decía, pues esto parte de la Constitución, que es donde se establece este reparto de competencias. Y una cosa que me gustaría remarcar, porque ha salido muchísimo en prensa estos días, es el tema de qué pasa con las excavaciones arqueológicas, ¿no? Con esas piezas, esos objetos que se encuentran en las excavaciones, ¿a dónde van? Pues desde los años 80, cuando tiene lugar esa transferencia de competencias a raíz de la Constitución, pues precisamente todo se establece que las excavaciones arqueológicas y los bienes que se recogen en esas excavaciones pertenecen y van a estar vinculados a las comunidades autónomas, y de ahí que vayan a museos de titularidad autonómica. Por eso el Museo Arqueológico Nacional, desde estos años 80, en los que tienen lugar esos decretos de transferencia, no recibe piezas procedentes de excavaciones arqueológicas, sino que los van a recibir los museos de las comunidades autónomas. Y bueno, en estos 10 museos que hemos seleccionado para hoy, pues hemos incluido algunos museos estatales, pero son museos estatales que no dependen directamente de ningún ministerio, sino que son gestionados por las comunidades autónomas, porque precisamente a raíz de la Constitución y ese reparto de competencias en materia de cultura, lo que se establece es que hay museos que siguen siendo de titularidad estatal, pero cuya gestión, es decir, pues la contratación de personal, el abrir el museo, digamos, la vida cotidiana del museo, por así decirlo, va a recaer en las comunidades autónomas. Entonces se habla de museos de gestión transferida. O sea, si oís este museo es estatal, pero de gestión transferida, es que la titularidad sigue siendo del Estado, pero lo va a gestionar la comunidad autónoma. Y después también hemos incluido pues algún museo de titularidad local. Y para poner ejemplos, ¿no? Y decir, Sí. bueno, ¿y de qué museos estamos hablando? Pues cuando he dicho museos de titularidad estatal pura y dura, es decir, que la titularidad es del Estado y la gestión es del propio Estado, generalmente a través de alguno de los ministerios, pues tendríamos el ejemplo de, en el caso del Ministerio de Cultura, 16 museos, que son los que veis aquí, nuestros museos, los 16 museos estatales, que de ellos no vos a hablar aquí porque darían, la verdad, para un programa solo para ellos, dada la riqueza y variedad de las colecciones que tienen. Pero bueno, para que os suenen o si vais a visitarlos, pues sepáis un poquito cuáles son. Pues en Madrid, además del Museo Arqueológico Nacional, tenemos el Museo Cerralbo, Museo del Romanticismo, en Toledo el Museo del Greco, Museo Sefardí, en Santillana del Mar es el Museo de Altamira con la cueva. O sea que son un poquito los museos que son, digamos, puros y duros de titularidad estatal. ¿Y qué pasa con el Prado y el Reina? Pues que también son museos estatales, pero digamos que tienen cierta autonomía, ¿no? en su gestión. Son organismos autónomos y público especial en el caso del Prado, y aunque son estatales, pero digamos que están un poquito al margen, ¿no? En cierto modo. Pero bueno, como os digo, de estos 16 museos no vamos a hablar. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en museos de comunidades autónomas, diputaciones y algún ayuntamiento. Y aquí os pongo ya dos gráficas. En la de la derecha pues desvelamos cuál es la tipología que tiene más museos en España, y fijaos, son los museos de etnografía y antropología. O sea que puede resultar un poco llamativo, porque normalmente cuando nos preguntan por museos, pues los primeros que se nos vienen a la cabeza son museos de bellas artes o alguno de arqueología, y sin embargo el 17% de los museos son de etnografía y antropología. O sea, los de bellas artes, fijaos que están en tercer lugar, ¿no? Entonces, de las tipologías que veis aquí, nosotros hemos intentado traer pues un poquito de variedad, porque al final Manuel y yo somos historiadores del arte y eso, quieras que no, nos tira un poquito hacia los de bellas artes, pero bueno, hemos intentado pues traer museos de etnografía y antropología, arqueológico, también tenemos de bellas artes, hemos incluido 3 museos generales, también hemos introducido alguna casa museo y un museo de artes decorativas, ¿no? Para que tengamos así un panorama, dentro de que es una selección de 10 museos, pero bueno, lo más completo, muy bien. Lo más amplia posible. Y bueno, en este gráfico, como veis, son los museos de carácter local, pues los que copan la mayor parte de ese porcentaje de museos de titularidad pública. O sea, es un panorama que de primeras puede resultar
no chocante, pero sí llamativo, ¿no? Porque normalmente los museos que conocemos como público general, pues son eso de bellas artes, arqueológico y normalmente los museos estatales. Y fijaos el porcentaje tremendo, ¿no? de museos que están vinculados a la administración local. Bueno, esta era un poco así una introducción, sobre todo, o sea, para entender un poco la realidad de los museos en España, que es muy compleja, y sobre todo aprovechando que últimamente pues salen mucho los museos en las noticias y todo este tema de competencias en cultura, pues que entendáis un poquito la situación que vivimos. Fíjate, Alegra, bueno, perdóname. Sí. Fíjate que un inciso, porque también por meter aquí salen en la prensa, salen los museos y es verdad que al final salen mucho para la polémica. Bueno, como hemos visto con la de Amadelche, que no vamos a hablar del tema, pero quiero decir que sale el eco muchas veces en la prensa por cuestiones polémicas, incluso cuestiones políticas, ¿no? O de gestión. No tanto así para hablar de este es un museo, tiene estas herramientas para los visitantes, aporta esto a la sociedad, van a hacer tal cosa, van a hacer cual cosa. No, siempre es buscando, ¿no? Y esto es que todo hay que cubrirlo, obviamente. Pero es verdad que el altavoz siempre se suele poner, y es una pena. Yo digo que es una pena. Aquí desde el Café de la Lluvia abarcamos todos los campos. El que menos abarcamos, como sabéis, es el de la polémica, porque no nos... ¿Para qué? Preferimos ser constructivos, ¿no? Pero me da mucha pena este tema. Y otra cuestión importante es que ese gráfico habría que ponerlo en las portadas de todos los periódicos por el tema de las competencias de los museos. Porque también es una imagen distorsionada que tienen de la realidad, ¿no? Muchas autonomías o los alcaldes de los pueblos o en fin. Y ya está. Y sobre todo para entender muchas veces ciertas cosas porque pues es lo que tú dices, ¿no? A mí personalmente me entristece mucho ver que más allá de los 2-3 museos de bellas artes que son pues eso, buques insignia de la cultura española, como se suele decir, el resto de museos suelen aparecer o bien porque se han inundado, porque hay huelgas, porque hay polémicas con devoluciones o supuestas devoluciones de piezas. La verdad es que es un poco, pues vamos, digo triste por no decir otro adjetivo más fuerte, porque en los museos se hace un esfuerzo tremendo con poquísimo personal, poquísimos recursos, se sacan adelante exposiciones, en algunos casos bastante arriesgadas en la temática, que buscan la transversalidad y otros puntos de vista, y ves que más allá muchas veces de la prensa local tienen muy poquita repercusión y sin embargo llueve y se inunda no sé qué museo o hay una huelga o pasa cualquier otra cosa ajena a las propias colecciones y está ahí de titular. A mí la verdad es que me entristece mucho saliendo el esfuerzo enorme y los profesionales con una formación tremenda y muy especializada que hay y que al final nos quedemos con eso, con el titular, la polémica y sobre todo a mí lo que más me duele es el uso político que se hace de estas instituciones, que los políticos rápidamente te quieren montar museos de no sé qué para un poco satisfacer a su electorado y dices, pero si este museo ya existe, o sea, quieres contar algo con una institución de cero y esa institución ya la tienes, pues oye, préstale un poco de atención, ¿no? Y ya está, era mi comentario, ¿eh? Sí, y sobre todo a modo de reflexión, ¿no? Estamos hablando de la idea de crear una industria cultural. Fíjate cómo estaremos de despistados en España con el tema de los museos, que no sabemos ni cuántos tenemos, y la potencialidad que podría llegar a tener España a nivel de museos si potenciásemos estos 1.500 museos. Desde luego. Proseguimos en este viaje, chicos. Vale, pues si queréis ya empezamos nuestro recorrido. Ya os digo que lo hemos organizado un poco temáticamente, intentando cubrir pues varias temáticas. Ya os anuncio que, por ejemplo, museos militares, que hay muchísimos en España y con unas colecciones muy potentes, pues no hemos traído ninguno, tampoco de ciencia y tecnología, que son además museos que a nivel de innovaciones en los montajes, pues son pioneros, ¿no? Por la propia tipología de las piezas y de lo que quieren contar. Entonces, bueno, nosotros ya digo que es una selección subjetiva, pero esperamos que os sirva un poco para ver y sobre todo para que os entren ganas de
visitar estos y otros museos. Entonces, en primer lugar, si nos gustaría hablaros de una de las tipologías que habéis visto, que es lo que se denominan muchas veces museos generales, y cuando se utiliza este adjetivo de museo general, normalmente nos referimos a museos que engloban, o sea, son museos muchas veces de comunidades autónomas que engloban diferentes temáticas. En general, sabéis saber que hay una serie como de rasgos que se repiten en muchas de estas instituciones. Por ejemplo, los museos generales suelen estar divididos en lo que se llama 3 secciones o 2 secciones, dependiendo, pero son 2 o 3 secciones, y esas secciones son la sección de Bellas Artes, la sección de Arqueología y la sección de Etnografía. Es decir, que podéis entrar a un museo de estos y lo mismo veis unas salas dedicadas a Bellas Artes, después tenéis la parte de Etnografía pues dedicada a festividades, a oficios, y también tiene su parte de arqueología. O sea, son museos, la verdad es que muy amplios. Y precisamente el Museo de Segovia es uno de estos museos que se engloba dentro de esta categoría de general y que tiene también sus diferentes secciones, y es un museo que pertenece a esa categoría que os decía de museos de titularidad estatal, pero que tienen una gestión transferida, ¿no? Transferida a la comunidad autónoma, y como otros museos que vamos a comentar y otros tantos que tenemos en España, es un museo que tiene sus orígenes a comienzos del siglo XIX y en concreto en relación con las desamortizaciones. ¿No? O sea, las desamortizaciones fue una catástrofe para el patrimonio, pero su lado positivo fue que dio pie a la creación de muchísimos museos provinciales que todavía hoy perviven y que en muchos casos pues, son algunos de los museos que vamos a comentar. Y como muchos de estos museos que surgen un poco al hilo de las desamortizaciones, pues son museos, en el caso de este Museo de Segovia, que a lo largo de estos casi 200 años de vida pues va a cambiar varias veces de nombre, va a cambiar varias veces de sede, y en la sede actual en la que se encuentra, pues bueno, la verdad es que es un museo que está bastante bien, ha sido remodelado hace unos 10 años, y en cuanto a sus colecciones, pues cuenta con esas 3 secciones que os decía, ¿no? Bellas Artes, Arqueología, Etnografía, y en el caso de Bellas Artes son sobre todo piezas, muchas de temática religiosa, de la Edad Media, la Edad Moderna, que procedían pues de esas iglesias, esos conventos que se desamortizaron, pero luego también se ha ido nutriendo pues de donaciones, de compras, de depósitos y por supuesto de excavaciones, ¿no? Sobre todo cuando tuvo lugar ese reparto de competencias en materia de arqueología, pues el Museo de Segovia, como otros museos autonómicos, pues empezó a recibir pues excavaciones, ¿no? Debido a esa transferencia de competencias. Y bueno, en materia de arqueología, pues aquí veis las villas visigodas, que tiene una colección, la verdad, que impresionante. O sea, esto es solo una de las vitrinas dedicadas a los ajuares visigodos, pero bueno, o sea, tiene obras de pintura de Edad Media, Edad Moderna, también siglo XIX y XX, en cuanto a arqueología, pues piezas de Paleolítico, Islam, etcétera. O sea, que es un museo muy recomendable para que vayáis a verlo si visitáis Segovia. Y en segundo lugar, pues otro museo de esta temática general, ya que tiene esas 3 secciones que os comentaba, que es el Museo de San Telmo, que se encuentra en San Sebastián. En este caso es un museo de titularidad municipal y que es muy interesante porque después de su remodelación en 2011 comprende 2 sedes, que es algo también bastante habitual, ¿no? Cuando estos museos pues, han ampliado recientemente. Por una parte tiene la sede, digamos, más antigua, que es un convento dominico del siglo XVI, que es un convento que también se desamortizó a principios del siglo XIX, se convirtió en un cuartel militar como tantos otros edificios religiosos desamortizados, y ante el enorme deterioro que estaba sufriendo, pues se hizo un poco de presión, ¿no? Por parte de la población para que se destinase a otro uso, que este uso fue pues precisamente ser sede del Museo Municipal de San Sebastián, este futuro Museo de San Telmo. Entonces, este edificio, este convento dominico, está completamente integrado en esa ampliación que ha sufrido el museo, y de hecho se puede visitar la propia iglesia, donde hay una serie de lienzos murales, hay audiovisuales, etcétera. Y en cuanto a qué nos muestra el Museo de San Telmo, pues es un museo que a nivel de exposición, de museografía, está organizado en diferentes ámbitos temáticos, que lo que buscan un poco es mostrar cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la relación entre el individuo y la sociedad, ¿no? Y lo hace a través de todo tipo de piezas, y también han dado mucho peso pues, a los audiovisuales, etcétera.
etcétera. Y estos ámbitos temáticos en los que se divide pues pueden ser la espiritualidad, la idea de la memoria, la modernidad, en fin, la verdad es que es un museo bastante interesante en cuanto a la forma de contar, ¿no? Y colecciones, pues tiene su sección de bellas artes, con pintura desde la Edad Media hasta el siglo XX-XXI, también tiene estelas y lápidas funerarias, objetos más de etnografía, ¿no? Vinculadas al mundo del pueblo vasco, por ejemplo, al juego de la pelota vasca, la caza de la ballena, tiene carteles publicitarios, menaje de cocina, objetos vinculados a la agricultura y la ganadería, incluso así como curiosidad, que son objetos que tuvieron más visibilidad a raíz de la película de Andía, pues tiene varios objetos que pertenecieron precisamente a ese gigante de Alzo, ¿no? Que están ahí expuestos. O sea que, como veis, es un museo que sabe englobar muy bien esas tres secciones. Y luego otro museo general, que este lo tenemos más cerquita, es el Museo de Guadalajara, que también, como el de Segovia, es un museo estatal con gestión transferida, que también fue creado al hilo de esas desamortizaciones, prácticamente en los mismos años, y que también, como el Museo de Segovia, pues a lo largo de su larga historia, pues ha cambiado numerosas veces de sede, de nombre, y que tiene como rasgo más particular pues el edificio que estáis viendo ahí, que es su sede, que es el Palacio del Infantado, que ya solo por ver el edificio merece muchísimo la pena eso te iba a decir, la que visita. es impresionante, o sea, el edificio. Sí, o sea, es espectacular, sí. El edificio. O sea, si habéis estudiado historia del arte, cuando estudias gótico o renacimiento, o sea, yo recuerdo la asignatura de arquitectura del Renacimiento en España, pues empezábamos precisamente con este Palacio del Infantado, ¿no? que es de finales del siglo XV, y participaron pues, bueno, dos de los grandes artistas del momento, ¿no? en España, que procedían del centro de Europa, pero como tantos otros se trasladaron aquí a la península, ¿no? Juan Guas y Egas Koeman. Y es un encargo que fue para el duque del Infantado, el segundo duque, de ahí el nombre de Palacio del Infantado. Y bueno, pues como veis tiene esas puntas de diamante que ya nos hablan del Renacimiento, pero luego la galería superior pues tiene esa tracería gótica y sobre todo destaca la portada por esa decoración heráldica y esos salvajes, ¿no? que están flanqueando el escudo, unos salvajes que seguramente algunos de los oyentes pues, recuerdan de haber visto en el Colegio de San Gregorio en Valladolid, que es la sede del Museo Nacional de Escultura. O sea que es un museo que ya os digo que simplemente por ver tanto el palacio como el patio y después la sala de frescos merece muchísimo la pena, ¿no? Y en cuanto a las colecciones, pues es el mismo caso que el Museo de Segovia o San Telmo, ¿no? Tiene las diferentes secciones y en el caso de las piezas de Bellas Artes, pues proceden de esos conventos y esas iglesias que fueron desamortizados, por lo que la temática religiosa es la que va a estar más presente. También hay muchas piezas de arqueología debido a esa transferencia de competencias que como veis, tiene una influencia bastante importante en la formación de las colecciones de un museo, pues todas esas excavaciones mandan sus piezas al Museo de Guadalajara. Y en el caso de la etnografía, pues hay numerosos objetos pues, vinculados a festividades, al trabajo en el campo, o sea, alusiones tanto al patrimonio material como el inmaterial, y sobre todo lo interesante es el montaje, un poco siguiendo la línea de este Museo de San Telmo, es un montaje que es temático y que busca plantear un discurso transversal que rompa un poco esa división que a veces está en estanca entre las secciones de etnografía, arqueología y bellas artes. Entonces ellos plantean un recorrido transversal que va mezclando estos objetos de arqueología, bellas artes y etnografía a través de diferentes secciones, ¿no? Pues temas como la vida y la muerte, la religión, el juego, la agricultura y la ganadería. Y la verdad es que si os interesa el arte de la Edad Moderna, pues tenéis obras de la Roldana, de Carreño de Miranda, Alonso Cano, o sea, es una colección bastante potente. Museo, dame un segundito, Manuel, porque no pasa nada. Lo único que voy a minimizarme a mí. A ver, no sé si te puedes echar un poquito a la. No sé si es a tu derecha o tienes la imagen en pantalla, porque si no te corto un poquito. No sé cómo tengo que hacer. A ver, a tu derecha un poquito más. A ver, a tu derecha. ¿Un poquito más? Ahí, vamos, vale, perfecto. Ahí estamos. Sí, Vale. y ahora voy a hacer, que si no lo voy a cortar, cosas técnicas, Vale. No te preocupes, que. Vale, vale, vamos allá. Entonces, ahora mejor, bueno, un poquito ahí, museo, es que se me corta, ¿sabéis? Voy a hacerlo más pequeñito, no pasa nada. Vale, ya está. Aunque sea lo de videollamada, pero...
Vale, perfecto. Ahí, ya está. Ya estamos. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos con el Museo Arqueológico de Asturias, Manuel. Eso es, vamos a empezar a hablar un poquito de museos arqueológicos, en este caso el Museo Arqueológico de Asturias. Es interesante, ¿no? Porque esto va en boga con la creación propia de los museos y del propio avance de los estudios arqueológicos y de los yacimientos a nivel provincial. Va un poquito de la mano, en cierto sentido, con el avance de los museos provinciales y de la desamortización, pero en este caso, evidentemente, pues no se va a desamortizar nada, ¿no? Entonces, estamos hablando del Museo Arqueológico de Asturias, que es un museo de titularidad estatal, pero cuya gestión está transferida al Principado de Asturias. Es decir, muchos de los museos arqueológicos que encontramos a nivel provincial originalmente eran del Estado y luego su gestión fue transferida a las comunidades autónomas, en este caso el Principado de Asturias. Este museo se va a crear, fíjate, en el año 1845 por la Comisión Provincial de Museos Históricos Artísticos de la provincia de Oviedo, pero no se llegó a abrir al público hasta 1944. ¿Vale? Y la sede actual no se va a utilizar hasta 1952. O sea, que es que estamos hablando de una cosa es la creación del museo como institución, otra cosa es la apertura al público y otra cosa es si ha tenido pues una ampliación o cambios de sede, pues ya vemos que se va produciendo esto, ¿no? En el caso del edificio es muy particular. Muchas veces se utilizan museos también para proteger a los propios edificios, la conservación de los edificios, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando del claustro del monasterio de San Vicente, que originalmente eran los restos de la Basílica de San Vicente del siglo VIII asturiana, que no queda prácticamente nada de ello. Luego se construyó un edificio en el siglo reconstruido en el siglo XI y XII, ¿no? Y finalmente el claustro, que es donde se va a ubicar este museo, ya es del siglo XVI, o sea que tiene un poco de mezcolanza a nivel estilística lo que es el edificio, pero vamos, que es esa idea de preservar el edificio original, que es importante también, ¿no? Y después a nivel de colecciones nos vamos a encontrar, tiene muchísima colección prehistórica. A mí lo que más me impactó de ese museo es lo bien que está tratado todo lo que son los dibujos para aclararnos cómo sería la vida de la prehistoria, por ejemplo. A mí me aclaró muchísimo sobre estos periodos. Y después también hacía hincapié en el discurso de género, ¿no? Pues para ver las teorías actuales que se tienen sobre cuál era el rol de la mujer en la prehistoria. Eso está muy bien, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar que le dedica mucha importancia tanto a la prehistoria y dentro de la prehistoria de la edad de los metales se va a dedicar sobre todo a los castros, que es algo también propio del norte peninsular, ¿no? Sí. Y después también nos vamos a encontrar con el pasado romano en Asturias y muy especialmente, lógicamente, con el pasado medieval, ¿no? Pues aquí tenemos muchísimos de los restos arqueológicos encontrados en iglesias asturianas que no se han conservado perfectamente, pues los encontramos aquí. También esto, como para la gente que visita Asturias, pues sería como para enlazar con todas aquellas visitas del prerrománico asturiano. Pues quien quiera ir pues, a San Miguel de Lillo, a Naranjo, a quien quiera ir, pues, Santa María de Naranjo, quería decir, quien quiera ir pues a todas estas iglesias prerrománicas importantes de la provincia de Asturias, pues es muy importante, ¿no? También verlas ligadas a este museo. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ahora también a los museos de Bellas Artes, ¿no? Vamos a ir al Museo de Bellas Artes de Vitoria en primer lugar. Es muy particular este museo. Está justamente enfrente de Ajuria Enea, entonces eso ya como que nos va a dar una idea de lo que, qué se va a querer plasmar en este museo. No es un museo de Bellas Artes al uso, es un museo de Bellas Artes vinculado a el arte producido por los artistas vascos, ¿vale? Entonces, tanto en escultura como en pintura. Entonces, es un museo, en cuanto a la titularidad, es provincial, porque depende de la Diputación Foral de Álava, y aquí lo que nos vamos a encontrar es que esto era un palacete se llama Palacio de Agustín Zulueta, que fue creado a principios del siglo XX en el Sánchez de Vitoria, en el Paseo de la Senda, y que ahí lo que nos vamos a encontrar, como he dicho, es el mejor conocimiento del arte vasco, ¿vale? Entonces, para quien quiera profundizar en lo que es el arte vasco, sobre todo siglo XIX, siglo XX, está muy bien, ¿no? En especial la figura de Fernando de Amárica, que era un pintor paisajista. Ahí se conserva prácticamente, no es una casa museo de Fernando de Amárica, vamos a entendernos, pero un grueso de su pintura la encontramos ahí, ¿no? Entonces tiene
par de salas dedicadas a su pintura, con un paisajista que estuvo activo en la primera mitad del siglo XX y que tiene pues recuerdos de la pintura de Sorolla también en lo que es el paisaje. Pero aparte de él, pues nos vamos a encontrar también otros autores como Zuloaga, como Darío de Regoyos, como los hermanos Zubiaurre. Entonces, está muy bien para profundizar en esto, ¿no? Como estoy diciendo. En el cuadro que estáis viendo a la izquierda, sobre todo, es muy curioso, ¿no? Porque también tiene aspectos etnográficos, porque si podéis ver, están bendiciendo el campo para que se haga mejor la cosecha. Anda. O sea, recoge todo eso, Anda. ¿vale? O sea, Curioso. que es realmente interesante, ¿no? Después sí, vamos a pasar dentro de los museos de Bellas Artes. Bueno, antes de salir de aquí, también vimos allí una cosa que nos gustó mucho, que hacen exposiciones propias también de cuestiones etnográficas del País Vasco, ¿no? Hicieron una sobre reliquias de Martioda, que eran cráneos del siglo III. Y entonces el montaje para mí fue muy arriesgado, fue muy innovador, ¿no? Y la verdad es que es lo que decía Alegra antes, que en museos pequeños que uno no espera ver cosas maravillosas, la gente trabaja mucho, la gente trabaja muy bien y se pueden ver cosas que en un gran museo uno no esperaría tampoco. Qué bueno. Entonces, ahora sí vamos a pasar al siguiente museo, que es el Museo de Bellas Artes de Asturias, que está muy cerca del otro, del de arqueología, ¿no? Este museo, a nivel de titularidad, es bastante curioso. Está muy cerca de la catedral, por cierto, y en este caso depende del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Oviedo. Es curioso por eso, ¿no? Porque depende de ambos. Fue creado en el año 69 y se abrió al público en el año 80. Entonces, para que veamos cómo va saltando también todo esto, ¿no? En el caso que nos ocupa, la primera sede es el Palacio de Belarte, que es un palacio del siglo XVIII remodelado en la década de 1970, pero como se les quedó pequeño, pues hicieron una ampliación, que es el acceso actual al Museo de Bellas Artes de Oviedo, que es espectacular, que se abrió al público en 2015. Se retrasó mucho la obra porque en este caso también se encontraron restos arqueológicos romanos y medievales. Entonces, estas cosas que pasan cuando uno compra un terreno y se pone a hacer una obra, ¿no? Entonces, sobre todo en el casco antiguo de las ciudades. Y después, con respecto a las colecciones, es uno de los museos de Bellas Artes que a mí más me gustan de toda España. Tiene colecciones desde el siglo XVI hasta la actualidad, hasta ahora mismo, ¿no? Destaca sobre todo por las donaciones de Plácido Arango, que se pueden apreciar algunas de ellas en la imagen de la izquierda, porque sobre todo este coleccionista coleccionaba obras de arte de la Edad Moderna, y sobre todo el préstamo, yo hablo de Sorolla, ya sabéis, entonces yo tiro para casa. Entonces hay un préstamo de obras muy importantes de Sorolla de la Fundación Masaveu Peterson. Tienen varios de los Sorollas más impresionantes que hay, fuera del Museo Sorolla, ¿no? De Madrid. Entonces, sorollistas del mundo, ahí tenéis también una buena oportunidad para disfrutar. Sorollistas del mundo unidos. Eso es. Y después, fuera ya de los museos de Bellas Artes, vamos a irnos a un museo de artes decorativas, que también es de las cosas más increíbles que yo he visto, ¿no? Últimamente, que es el Museo Casalís de Salamanca, que es un sitio al que hay que ir a ver. Es simplemente espectacular. En este caso, es un museo de la titularidad depende de la Fundación Manuel Ramos Andrade, que es la que la gestiona. Intuimos que es un museo privado, aunque en ninguna parte de la página web aparezca, pero claramente lo es, ¿no? Entonces, es muy curioso porque esta casa museo fue creada por un empresario de Salamanca de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que estaba como muy imbuido por sus viajes de París y del extranjero, por el Art Nouveau y por el arte modernista, y se va a volver loco comprando todo lo que iba pillando de sus viajes al extranjero, tanto en Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, Italia, o sea, por todas partes, ¿no? Entonces, y además se crea en los terrenos en los que se ubica este museo, son en la muralla de Salamanca, ¿no? Entonces, ahí es donde este empresario que se llama Don Miguel de Lis se va a construir el museo entero, hecho ex profeso, bueno, ya os digo que es un sitio que hay que visitar en Salamanca obligatoriamente, ¿no? Y sus colecciones también son muy interesantes dentro de las artes decorativas, porque esto es como un gran cajón desastre. En las artes decorativas, ¿qué vamos a encontrar? Pues aparte de
vidrios, tienen una colección de vidrios, una colección de crisoelefantinas y de bronces, otra colección de muñecas. Yo no he visto una colección de muñecas más grande en mi vida, ¿vale? De qué me diferentes dices? épocas y tipologías. Y después, y entre otras colecciones. Y aparte también tiene pinturas, por ejemplo, de Masés o de Teixidor, ¿no? Entonces, como os digo, un sitio de obligada visita cuando vayáis a Salamanca. Qué bueno. A mí lo de las casas de muñecas o sea, de las muñecas, eso hay que verlo, ¿eh? Hay algunas que dan bastante miedo, ¿eh? Ya me imaginaba yo que alguna película de terror, alguna serie de terror se puede hacer O sea, con esto. eso no está explotado, eso no está suficientemente explotado. Ojo, ojo. Proseguimos con este viaje. Pues seguimos y dejamos ese ejemplo del Museo de Artes Decorativas, que aprovecho para hacer un poco de venta cruzada. Dale, dale. Y bueno, los que estéis en Madrid y no podéis ir por ahora a Salamanca y os interesa esta tipología de museo, pues tenemos en Madrid el Museo Nacional de Artes Decorativas, en el centro de Madrid, muy cerquita del Prado y del Retiro, con la peculiaridad de que no se centra tanto en un periodo tan concreto como es el modernismo, que es el caso de la Casa Lis, sino que recoge, abarca un arco cronológico enorme, ¿no? Desde la tardoantigüedad hasta el diseño de los siglos XX y XXI, ¿no? O sea, el Museo Casalís sería un buen ejemplo de tipología de museo de artes decorativas, pero muy centrado por las propias características, pues, de los orígenes de la colección, muy centrado en un momento artístico, ¿no? Y ahora pues pasaríamos a esa tipología que es precisamente la que engloba el mayor porcentaje de museos en España, ¿no? Los museos de antropología y etnografía, y en concreto el que hemos traído aquí pues es un museo que se encuentra en Barcelona, el Museo Etnológico y de Culturas del Mundo, que en realidad habló en singular de un museo, pero se organiza en dos sedes. Por una parte estaría el museo más dedicado a la etnografía, que tiene su sede en Montjuïc, muy cerca del Museo Nacional de Arte de Cataluña, y después el museo más de antropología, que es el que daría el nombre a las culturas del mundo, ¿no? El Museo de Culturas del Mundo, que se encuentra en el centro de Barcelona y del que me gustaría a mí hablar un poquito. Es un museo que lo mismo, viendo estas imágenes, pues algún oyente, algún espectador le recuerda, por ejemplo, a las colecciones del Museo Nacional de Antropología que tenemos aquí en Madrid, ¿no? Pues un poco la misma idea, son dos museos que en cierto modo tienen algunos puntos en común. Por ejemplo, a la hora de exponer las colecciones, pues han optado por organizar sus colecciones por continentes, ¿no? El Museo de Culturas del Mundo pues organiza sus colecciones, tiene una zona dedicada a Asia, otra a Oceanía, África, y son colecciones que proceden, como suele ocurrir con los museos de antropología, de expediciones de carácter científico, que en este caso, al ser un museo que se creó en los años 40, pues son expediciones que tuvieron lugar pues en las décadas de los años 50, 60, 70, o sea, expediciones a Guinea Ecuatorial, Marruecos, Oceanía. Y también se ha ido enriqueciendo con compras de colecciones particulares. Es un museo que a nivel de montaje es muy atractivo porque cuenta con audiovisuales, bastantes recursos educativos, y como os digo, si conocéis el Museo Nacional de Antropología y os gustaron las colecciones, es un museo que también os va a gustar. Son colecciones, la verdad, que de gran riqueza. Y ya hablando de museos más de etnografía, ¿no? En este caso del mundo del patrimonio etnográfico andaluz, pues no podía faltar el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, ¿no? Que en este caso es un museo que también es de titularidad estatal, como algunos de estos museos que estamos comentando, y que es gestionado por la Junta de Andalucía. Fue creado en los años 70, se centra, como veis, en etnografía, y gira un poco en torno pues a las costumbres populares, artes, oficios, formas de vivir, es decir, no solo patrimonio cultural material, sino también intento un poco reivindicar pues ese patrimonio cultural inmaterial que poquito a poco se va perdiendo, ¿no? Debido al desarrollo de la sociedad moderna. Y también es un museo que merece mucho la pena verlo, no solo por su emplazamiento, ¿no? Porque está en el Parque de María Luisa en Sevilla, sino por el propio edificio. Es un edificio de estilo neomudéjar,
que se construyó a principios del siglo XX y que además tiene el Museo Arqueológico enfrente, o sea que es un espacio bastante interesante. Si os interesa los museos, pues cuando vayáis a Sevilla, bueno, el Museo Arqueológico de Sevilla se encuentra en remodelación, pero están justo enfrente, ¿no? Y en cuanto a las colecciones, pues bueno, tiene algunas cositas procedentes de los museos arqueológico y de Bellas Artes de Sevilla, pero el grueso son colecciones de tipo etnográfico que en muchos casos proceden de donaciones de particulares, ¿no? De objetos que han tenido suyos o de sus padres, sus abuelos, y que decidieron donarlos al museo para enriquecer sus colecciones, y que en muchos casos, pues como os he dicho, están vinculados a los diferentes oficios, que en algunos casos recrean, ¿no? Esos talleres, como veis en la foto de la derecha, ¿no? O sea, hay mucho montaje no solo de piezas en vitrinas, sino también intentando recrear pues talleres vinculados a diferentes oficios, interiores de viviendas, etcétera. También dan mucha importancia a la fotografía, tienen una importante colección fotográfica, o también, por ejemplo, postales y otros formatos audiovisuales que sirven para complementar este recorrido, ¿no? Alegra, sí. Perdóname un segundito, que mira, los oyentes lo van a ver, yo estoy con el puntero del ratón en vuestra diapositiva, y es que veo el típico puchero de la abuela. O sea, el puchero quería decirlo, que el puchero de la abuela está ahí, o sea, está ahí quemado ya, está ahí. Pero es clásico, ¿eh? Este es, vamos, en Andalucía y en toda España, yo creo. Sí, la verdad es que estos museos de etnografía, la verdad es que son muy interesantes, porque ves objetos que en muchos casos tú has visto en la casa del pueblo, en la casa de los abuelos. O sea, son objetos que todavía tienen un vínculo con nosotros, aunque parezca que están muy alejados en el tiempo, pero que todavía están ahí y los puedes incluso conservar, y en algunos casos seguramente hasta siguen en uso. O sea, que no porque estén en un museo significa que sean fósiles, ¿no? Por así decirlo. O sea, son museos que son muy interesantes porque nos están hablando de unas costumbres, de un patrimonio que no está tan lejos en el tiempo, ¿no? Y vamos ya nos queda nada, ¿eh? Estamos ya aquí casi a las 2 ya, habría que acabar un pelín antes, pero bueno, no pasa nada. No sé, Ros, manténnos un poquito. Nos queda, este es el de Sevilla. ¿Qué nos queda? Entonces, nos queda el de... Pues queda la Casa Museo de Unamuno, lo que son las casas museo. Vale. Vamos a destacar sobre todo la de Unamuno, que a mí es la que más me ha impresionado de todas las que he visto. Y yo creo que es la que está mejor tratada, ¿no? Entonces, estamos hablando en Salamanca. Es una casa museo que depende, y es pública, pero depende de la Universidad de Salamanca, porque el origen de esta casa era la casa del rector de la Universidad de Salamanca, donde estuvo viviendo Miguel de Unamuno durante una serie de años. No murió aquí, pero estuvo viviendo aquí mientras fue rector. Estuvo, sobre todo en la primera etapa de rector, en la etapa de la República, que estuvo entrando y saliendo, cesado y volviendo a ser readmitido por diferentes posiciones políticas, pues ya estuvo viviendo en la otra casa, ¿no? Pero bueno, es muy interesante, ¿por qué? Porque desde este museo se han buscado y comprado cosas que pertenecían al propio Miguel de Unamuno. Está muy bien recreado lo que era el espacio en el que estuvo viviendo el autor, el ensayista y filósofo y escritor durante muchos años, y es sobre todo interesante pues la parte más privada, ¿no? que es la que más revela cómo era su vida. Entonces aquí tienes fotografías suyas, tienes objetos personales, tienes incluso, le gustaba, como todo el mundo sabe, la papiroflexia, alguna de las pajaritos o animales que hacía con papiroflexia las tenemos ahí también. Y después, pues aparte de la biblioteca, es un centro documental muy importante para los estudiosos de Unamuno, porque tiene una biblioteca dedicada a todos sus legajos y toda su documentación. Y aparte también obras artísticas vinculadas a la figura de Unamuno, es decir, esculturas, pinturas relacionadas que le representan, o incluso carteles de películas que representan partes de la vida de Unamuno o obras suyas llevadas al cine. Entonces es súper interesante y un sitio obligatorio también para ir para ver en Salamanca, ¿no? Y aparte de otros ejemplos, pues nos podemos encontrar también con la Casa Museo de Zorrilla en Valladolid, el Museo Casa Cervantes en Valladolid y también la Casa Museo de Machado en Segovia. Bueno, ya he estado ahí en la Casa Museo de Machado y me enamoré. Claro. Estaba claro. Eso había que citarla. Sí. Y con esto tendríamos esa selección, ¿no? Esos 10 museos por estos 10 años. Exactamente.
Ahí estamos los tres. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para Manuel y Alegra. Tenemos un par de minutitos tres. Si le queréis preguntar cualquier historia. Yo, claro, lo que os puedo decir es que os habéis visitado un mogollón de museos. Yo os conozco desde hace muchos años y sé que habéis hecho un montón de viajes también por cuestiones profesionales, aparte de, sí, por profesionales y también de gusto, pero es que al final se une todo, ¿no? Y habéis recorrido muchos lugares. Me estaba yo acordando de un museo de Málaga al que fuisteis, que está mencionado en el Café de la Lluvia, donde había misterios. Bueno, sí. Bueno, sí. La cabeza. No le demos, da igual, no, por no dar publicidad, pero hay un museo en Málaga curioso, dejémoslo ahí, ¿no? Que hay una cabeza que te destapan y cosas de estas. Ahí está el podcast para que lo puedan oír los oyentes. Eso es, ahí está el podcast, chicos. Nada, la gente está encantada, que es una gran selección, que ha sido impresionante. Además que habláis, ¿no? Nos dicen sobre la experiencia, una selección genial. Nos habéis apañado unas cuantas escapadas. Mira, está bien esos planes, ¿no? Esas escapadas. Pero no con nosotros, que somos insufribles viendo museos. O sea, somos personas insoportables, nos soportamos mutuamente. No he ido con vosotros, tenemos que hacer algo de eso. Es que hay que hacer algo de eso. Y mira, nos dice Mara, ¿qué museo es el más original que conocéis? Yo hablo por mí. A mí el que más me ha gustado, más original, es el de San Telmo. No he visto una cosa más que me haya impactado más de lo bien que está hecho, de lo bien que está cuidado, de todo. O sea, hay que ir a ver ese museo porque es que trata con cariño cualquier aspecto etnográfico, arqueológico, pictórico, o sea, muy, muy completo, muy, muy bueno. Sí, yo creo que también diría el de San Telmo, porque es un museo que piensa, bueno, es el típico museo municipal que me cuenta la historia de la ciudad y bueno, o sea, es impresionante, también es inabarcable en el sentido de que si piensas que en media hora lo vas a ver, craso error, te tiras unas cuantas horas y la verdad es que es un museo que merece muchísimo la pena por ya no solo el edificio en sí, o sea, la parte del claustro y la iglesia, la verdad es que merece muchísimo la pena, sino por lo que te cuenta y cómo te lo cuenta, ¿no? O sea, yo también diría que es, a lo mejor no curioso en el sentido de la rareza de los objetos, que también hay algunos museos un poco extraños por aquí en España, pero sí cómo te lo cuenta o te lo intenta contar de una manera transversal, ¿no? O sea, yo en ese sentido sí que lo destacaría también. O el Museo de Guadalajara, ¿no? Que es un museo en apariencia modesto por las colecciones que tiene, pero se ve que hay un esfuerzo por contar su colección de otra manera. Y nos dice Mara, ¿y uno que no nos podemos perder? Hombre, pues si vais a Salamanca, ya os digo, id a Casalís y id al de Unamuno. Es que depende por dónde os mováis. Si vais a Oviedo, el de Arqueología y el de Bellas Artes, o sea, que es que cada ciudad tiene su encanto. Y yo creo que también hay que recalcar eso, que la cultura no es solamente Madrid, no solamente Barcelona o Sevilla o Valencia, sino que hay cultura por todas partes y hay que saber explotarla. Y yo os hago la última. Ya no más, porque si no nos vamos. Exposiciones temporales que habéis visto este año, que habréis visto unas cuantas. ¿Cuál es la que...? Me vais a decir todas, pero ¿cuál es la que destacáis? Bueno, yo diría la exposición de los dacios en el Museo Arqueológico Nacional. Merece muchísimo la pena. Creo que es una oportunidad única para ver obras que de otra manera están dispersas, ya no solo en Rumanía, sino en diferentes museos de Rumanía, y también la exposición sobre los etruscos del Museo Arqueológico de Alicante. O sea, la verdad es que esta temporada tenemos dos exposiciones muy potentes de arqueología en España. O sea, si podéis, acercaos porque merece muchísimo la pena. Sí, coincido plenamente. Y nada, saludamos también a Eric Lang, que gracias por seguirnos y también nos dice que la exposición de los dacios del Man es una pasada. Gracias, de verdad, por seguirnos. Os acaba de seguir. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Mira, del Etruscos entrevistamos aquí al director del MARC. Está en la página web del Café de la Lluvia, en podcast y en YouTube. Y de los dacios entrevistamos al director del Museo Arqueológico Nacional. Está de momento en Twitch. Todavía se puede ver en Twitch. Lo subiremos también a podcast, a YouTube, pero está en Twitch. También lo digo para que los oyentes lo puedan ver, lo puedan chequear, como se dice, ¿no? Oye, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Dime. Una última aportación, nada más, que simplemente para los profesores y profesoras que haya desplegados por la geografía española, que aprovechen todos estos museos provinciales,
todos los museos municipales, que lleven a sus alumnos allí, que hagan actividades para ellos allí, que los acerquen a la cultura desde que son pequeños, que es muy importante. Así es, y además hoy es el Día del Maestro, así que felicidades, que no se me va, es el Día del Maestro. Muchísimas gracias, de verdad, chicos, que es que se os echa mucho de menos también, porque ahora con estas cosas no nos vemos tanto, pero bueno, a ver si pasa todo esto. Un abrazo enorme. Un saludo, Venga, cafeteros. hasta luego. Hasta luego, chao. Pues ahí teníamos...